tú estabas mencionando recién, hablando de la historia, y parte de esa historia es el Liceo Camilo Enríquez de Temuco, Sí, claro. quien en estos momentos los profesores no lo están pasando bien porque vienen con un proceso ya de 2 años, desde el 2019, de una negociación por una serie de beneficios laborales en estricto rigor, la que no ha llegado a buen puerto, ni siquiera con la mediación obligatoria. Por ende, mañana se haría oficial el paro por parte del sindicato de profesores del Liceo Camilo Enríquez. Estamos con Eugenio López, él es el presidente del sindicato. Profesor, bueno, cuéntenos. Esta es una historia ya de más de 2 años de negociación colectiva con los administradores del colegio, que es la Fundación Educacional El Bosque. Corporación Educacional El Bosque. Bueno, esto data del año 2019. Estábamos en proceso de votar huelga ese año, en septiembre del 2019. Pero al final lo que ocurrió fue que Corporación El Bosque presentó ante la justicia de que no teníamos derecho a negociación colectiva, ¿ya? Porque ellos eran una empresa sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Nos llevaron al Tribunal del Trabajo, nos llevaron a la Corte de Apelaciones de Temuco y luego nos llevaron al Tribunal Constitucional. En todas esas partes ellos perdieron, ¿no es cierto?, jurídicamente hablando, ¿ya? Eso Usted, usted es la historia un poquito. al principio, estamos hablando del principio. Correcto. Para que la gente entienda, porque acá la corporación niega el valor o el peso que pueda tener el sindicato. También hay que explicarle a la gente que cuando se hace la venta del establecimiento, es un paquete, bien, va todo incluido en la venta. Correcto. Cuando asume la corporación, su responsabilidad lo asume con todo. O sea, no solamente estudiantes. La ley es clara, dice precisamente que las organizaciones existentes en su interior también deben continuar con su proceso normal, a lo que la corporación se ha negado insistentemente. Es más, llegamos a una mediación la semana pasada y no hubo ninguna posibilidad de negociar. Nosotros estamos prestos a conversar, estamos dispuestos a conversar, pero la corporación se niega insistentemente. ¿Qué es lo que se solicita? ¿Qué es lo que se busca en esto? Obviamente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del establecimiento. Mira, un contrato colectivo de trabajo, un proyecto de contrato tiene dos fases, una fase económica y una fase material. Es decir, nosotros en la primera fase, la parte económica, ¿no es cierto?, son los reajustes correspondientes, ¿eh? Son las gratificaciones correspondientes, ¿verdad? Y en la parte, digamos, material, ¿no es cierto?, es el mejor vivir dentro del establecimiento, pero como estamos en pandemia, ¿no es cierto?, no estamos asistiendo a trabajar, pero hay otros elementos, ¿no es cierto?, que se pueden negociar en caso de pandemia. ¿Se fija? Entonces, esos son los dos grandes ejes. Ahora, para lograr esos ejes, ¿qué es lo que es necesario? Sentarnos a conversar. Y Corporación Educacional del Bosque se ha negado a eso. O sea, en este momento ninguno de los dos ejes tiene ni siquiera un porcentaje nada, de... Absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. ¿Ah? Es por esa misma razón que a partir de mañana 9 iniciamos la huelga legal, ¿no es cierto? Es una huelga legal, donde los trabajadores del Liceo Camilo Enríquez, asociados, ¿no es cierto?, se plegan de manera completa. ¿Ya? Importante señalar, voy al tiro, Miguel Ángel, para que no se me vaya el tema de la cantidad de personas. Estamos hablando de un universo que supera el 60% de los funcionarios que están en el sindicato. Estamos hablando de harto personal. Correcto. Somos 61 sindicalizados, 61, entre profesores administrativos, ¿ya? O sea, hay una gama importante, o sea, no es solo de profesores esto, sino que los trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, ¿ya? Entonces eso es importante, de un universo de 100 personas, exacto, 61 se suman a esta manifestación. Exactamente, eso es. Me querían hacer una pregunta desde estudio. Te escucho, Miguel Ángel. Sí, Carlos, saber en cuánto están ellos cifrando el reajuste de sus sueldos que esperan tener aprobación por parte del empleador. Eso es lo primero. Y segundo, saber
este paro, considerando que evidentemente no hay clases presenciales, ¿significa que ellos definitivamente no van a hacer clases virtuales? Lo primero, respecto a, al reajuste, que obviamente es parte de esto, ¿tienen ustedes, decir, no sé, parten de un monto ahí como para tratar de consensuar eso? ¿Lo han podido hablar con la corporación? Le cedo la palabra a mi tesorero, porque él es la parte contable del... ¿Ah? Por favor, entonces, don Fernando Klein. Antes de conversar con el tesorero, le pregunto la otra consulta que me hacen. ¿Qué significa esta paralización? Porque usted lo dice muy bien, no hay clases presenciales, pero sí hay clases virtuales y por ahí va la solución. Esto es histórico. Jamás, yo creo, ninguna organización sindical, y menos de trabajadores de la educación, habían estado paralizados, ¿no es cierto?, en pandemia. Ahora, ¿cómo procede? ¿Cómo procede? No conectándonos. No hay conexión virtual. ¿Ya? Y esa es la forma que todos los trabajadores, ¿cierto?, lo van a desarrollar. O sea, ya a partir de mañana, 8 de la mañana, ya no hay más trabajo virtual. O sea, el llamado a los estudiantes, padres, apoderados y tutores es que mañana no hay clases. Exactamente. Por lo menos los 61 trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enrique no trabajan. ¿Y eso ustedes también se lo hicieron llegar a los apoderados? Correcto. El Centro Regional de Padres está informado de esta situación. ¿Ya? Está informado. Ahora sí, pidámosle ahí, pase nomás aquí, pasemos y nos acomodamos para poder conversar con el tesorero. Ahí está, perfecto ahí. Bueno, cuéntanos, la parte ahí de el área contable de cómo está proceso y cuáles son los montos y para poder sentarse a conversar, si lo han podido hacer también. Lo que pasa es que generalmente nosotros cuando hablamos de monto, hablamos de una situación en la que hay que conversar. Y ellos se han negado rotundamente a conversar. Entonces jamás hemos tenido la posibilidad de llegar a comunicarnos siquiera con ellos. No le han podido entregar ni una cifra. Ni una cifra, nada, si no han querido conversar. Y estamos hablando del año 2019. Desde ahí nuestra intención siempre ha sido la de conversar, comunicarnos y solucionar los problemas que tenemos y que nos aquejan como grupo de profesionales, administrativos, auxiliares, profesores, todo, que somos trabajadores de esta corporación. ¿Ustedes tienen una propuesta? ¿La elaboraron ya como socios? ¿De qué se trata esa...? Lo que pasa es que las propuestas que nosotros les presentamos el año 2019 tenían que ver con reajuste en el ámbito económico y que estaban, digamos, dentro del marco legal, del IPC, y que otras mejoras que tenían que ver con actividades que nosotros realizábamos en el sindicato, pero para todos los funcionarios del establecimiento, sindicalizados y no sindicalizados. Entonces hacíamos actividades, Navidad de los niños, celebramos el Día de la Mujer, el Día del Papá, el Día de la Mamá. Entonces habían dineros que nosotros solicitábamos a la corporación y que iban en beneficio directo de todo el estamento de trabajadores del liceo. Se nos negó absolutamente todo, si no hemos llegado a ningún consenso, ni siquiera ellos han querido sentarse a conversar, porque la conversación nosotros estamos ciertos que podemos llegar a acuerdos, pero cuando alguien se niega a eso, es imposible poder establecer esto. Y esto fue la única alternativa que tuvimos. O sea, no es lo que querían ni lo que terminan haciendo aquí. Lamentablemente, al no poder llegar a una negociación, son los estudiantes se ven afectados en este contexto. Exacto, al no poder tener ni siquiera una respuesta, sino que es sentarnos a conversar para que solucionemos los conflictos, porque de otra forma es imposible. Ahora, ¿cuántos estudiantes son los que quedan o que no van a tener clase aproximadamente? Estamos hablando de un ingreso de 2.800, 3.000 alumnos. Entonces, de hartos estudiantes que están solo con clases virtuales en estos momentos. En estos momentos virtuales, que ya hemos completado la primera semana de ingreso. Sí, porque hay que recordar que la semana pasada alcanzaron, Miguel Ángel, a entrar a algunos colegios de manera presencial
No fue el caso del Liceo Camilo Enríquez, que optó hasta ya tener un proceso de vacunación total de los profesores para poder iniciar de manera presencial, y a eso se suma que estamos en cuarentena, no se puede tener clases presenciales. No podemos tener clases presenciales, además por la cantidad de alumnos que hay por curso, que son alrededor de 45. Entonces hay un proyecto que determina, digamos, cómo vamos a volver en ese ámbito presencial. Pero mientras tanto, no tenemos nada en claro con ellos de cuál es su postura. Su postura ha sido enfática, de no negociar con nosotros, de incluso, yo diría que negar la existencia de este sindicato que tiene más de 30 años y que con los antiguos sostenedores digamos, del centro educativo nunca habíamos tenido estos inconvenientes. Así que nosotros lo lamentamos profundamente por los alumnos, por nuestros padres, por la institución, porque nosotros le tenemos un cariño a la institución, nosotros somos trabajadores de ahí. Más de 30 años llevamos los asociados, digamos que están hace mucho tiempo en el sindicato, llevan 30 y más años de trabajo sostenido. ¿Esta es la primera Muy bien, huelga Carlos. en el Liceo Camilo Enríquez? Exactamente, la primera huelga que tenemos. Muchas gracias por su tiempo, Miguel Ángel. Recordar, mañana a las 8 de la mañana comienza esta huelga legal luego de no haber llegado a acuerdo con los sostenedores del establecimiento por parte de los funcionarios, trabajadores del Liceo Camilo Enríquez. Así que el llamado también para los padres apoderados a que estén atentos a los distintos canales de conexión para poder saber cómo va funcionando este proceso. Ya nos decían, el Centro General de Padres y Apoderados está al tanto de esta manifestación, movilización que comienza el día de mañana 9 de marzo.